La primera fase es el transporte. Ya llegan a la frontera entre Colombia y Venezuela. Cobertura con nuestras enviadas especiales. Militares estadounidenses listos para proteger a diplomáticos en Venezuela. Familiares piden libertad de denominados presos políticos en Venezuela. Y desconocen cifra exacta de niños migrantes separados de sus familias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Primeros camiones con toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela llegaron este jueves a un centro de acopio ubicado en la localidad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. Esto a pesar de las advertencias del gobierno en disputa de Venezuela de bloquear el ingreso de cualquier tipo de asistencia. Nuestras enviadas especiales, Celia Mendoza y Cristina Caicedo Smith, están en la frontera para documentar la llegada de la asistencia a la zona. Celia, ¿dónde se va a distribuir esta ayuda y se espera que lleguen más camiones en los próximos días? Belén, realmente lo que ellos están esperando es que se pueda distribuir en Venezuela. Esto tan solo es un centro de acopio y el plan a mediano y largo plazo es que pueda llegar a las manos de los venezolanos en su propio territorio. En las próximas semanas y días también están buscando la forma de que lleguen más miembros de la comunidad internacional, pero también asistencia. Dentro de esta se destacan definitivamente los insumos de medicinas que serán entregados a estos venezolanos, algo que ha sido recalcado por ellos mismos, quienes llegaron hasta este punto en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el puente internacional de Tienditas, donde estuvo el señor Luis, quien nos habló y dijo esto de una manera muy emocional. La primera fase es el transporte, como usted ve, pues va a venir, hay un lugar de almacenamiento. La segunda fase es la conversación con las autoridades de facto de Venezuela y la tercera fase es o una acción voluntaria al régimen venezolano o un acto de fuerza. Y este era el diputado, el señor Márquez, quien estuvo aquí frente a este punto donde entraron los camiones y quien hablaba acerca de las estrategias que tiene el gobierno del señor presidente interino Juan Guaidó en esta nueva etapa de la petición de ayuda humanitaria internacional, que según algunos de los miembros de la comunidad y defensores de derechos humanos es fundamental para salvar vidas. Que por favor, por amor a Dios, permitan la ayuda humanitaria para que no le pase a los enfermos que están en Venezuela lo que le está pasando a mi esposa aquí en Colombia. Que a pesar de todos los esfuerzos del gobierno colombiano por salvarle la vida a mi esposa, dándole su tratamiento y atención médica, mi esposa ya está en la fase terminal de su enfermedad de cáncer de mama. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha instalado contenedores para bloquear la entrada en este puente internacional que hay que recordar fue construido por Colombia y Venezuela con el objetivo de tener una relación comercial mucho más amplia. Celia, muchas gracias. Nosotros seguiremos atentos a tu cobertura desde la frontera colombo-venezolana. Continuamos nuestra cobertura con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿cuál es la expectativa de los venezolanos ante la llegada de esta ayuda humanitaria a la frontera? Las expectativas en Venezuela son muy elevadas de la ciudadanía, sobre todo aquellas personas que están enfermas con dolencias como el cáncer o que se están sometiendo a diálisis piensan que los primeros tratamientos que van a llegar son destinados a estos males. Sin embargo, hay que aclarar que el comité que está distribuyendo y ordenando la ayuda humanitaria le pide calma a la población, prudencia y además saber que se trata de un primer lote que contiene solo medicamentos para personas que necesitan emergencia o que tienen en este momento situaciones de emergencia en los servicios hospitalarios y para niños de apenas 3 años de nacido. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo el miembro de este comité, Julio Castro. La comisión especial que organiza el ingreso de la ayuda humanitaria aclara que siguiendo los protocolos internacionales no se puede dar detalles de las rutas a tomar ni de los centros de salud específicos a abastecer una vez ese cargamento salga de Colombia y Brasil hacia Venezuela. Sin embargo, destacan los principales grupos de la población que recibirán los insumos. Niños menores de 2 años, mujeres lactantes o embarazadas,
personas que atienden a hospitales en condición de emergencia, que van a la emergencia del hospital con una enfermedad de emergencia realmente, y enfermedades de alto impacto nacional como son enfermedades crónicas, fundamentalmente diabetes e hipertensión. Este médico venezolano es miembro del comité que coordina la ayuda y dice que aunque todos los hospitales ameritan medicinas y materiales quirúrgicos básicos, el primer lote no alcanzará para atender las necesidades de toda la población. Esto es un elemento simbólico, que es el primero porque es el primero, pero de ahí en adelante pretendemos que el plan tenga una consecución que puede durar meses para tratar de llevar en toda la extensión posible de lo que la ayuda extranjera nos lo permita, a todo el territorio nacional. Pero dentro de Venezuela el clamor porque las donaciones lleguen cuanto antes se escucha en todos los hospitales. Si es necesario, es urgente, porque ningún hospital tiene lo que realmente necesitamos cuando cualquier familiar se nos enferma, no solamente el tema de las embarazadas, el tema de niños que en situación grave. El 100% de los servicios de bioanálisis a nivel nacional está inoperante. ¿Qué significa eso? Que no funciona las 24 horas, los 365 días del año. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha negado a recibir esta ayuda internacional, argumentando que se pretende convertir al país en una colonia de mendigos. Hablaban ayuda humanitaria que ellos piden, que ustedes saben que no es ayuda humanitaria, sino que es una intervención militar. Toda esta situación, hoy en Montevideo un grupo de países de América y Europa conformaron un grupo de contacto para promover un diálogo en Venezuela. Sin embargo, a la conclusión que se llegó fue sugerir al gobierno en disputa de Nicolás Maduro convocar cuanto antes a elecciones presidenciales para salir de esta crisis institucional. Adriana, muchas gracias. Y por su parte, el presidente interino Juan Guaidó se refirió este jueves a la oferta del Papa Francisco de mediar en la crisis de Venezuela y aseguró que cualquier negociación debe estar condicionada a la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para proteger el personal y a las instalaciones diplomáticas en Venezuela de ser necesario. Así lo aseguró el responsable de las Fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos durante una audiencia en el Senado estadounidense. Senador, Venezuela tiene alrededor de 2.000 generales, más que todos los de la OTAN combinados, y la mayoría de ellos están en la nómina de Maduro, a través del tráfico ilícito de drogas y negocios corruptos, y eso es lo que está usando para comprar su lealtad y su protección. Además, Cuba, como mencioné en mi declaración inicial, está al mando de la seguridad en torno a Maduro y está profundamente arraigada en el servicio de inteligencia, y podemos entrar en más detalles en una sesión privada, y eso sigue siendo el centro de gravedad para Maduro. Durante la audiencia también los legisladores insistieron en que cualquier acción militar deberá indefectiblemente ser puesta a consideración del Congreso. Más adelante, el pedido de los familiares de los detenidos en Venezuela y los intereses del Kremlin en Caracas. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Unas 966 personas permanecen privadas de su libertad en Venezuela por protestar. En ese sentido, al cumplirse 6 meses de la detención del diputado Juan Requesens, su familia y allegados reclaman por su liberación. Según diversas ONG especialistas en derechos humanos, en Venezuela se ha incrementado el número de los denominados presos políticos durante las últimas semanas a 966. La abogada de varios de los privados de libertad, Ana Leonor Acosta, informó que la cifra de detenciones ha aumentado con respecto a 2018, razón por la cual hizo un llamado a la comunidad internacional. Que no podemos hablar de democracia ni de libertad cuando hay presos políticos, y hacemos un llamado al mundo para que pida la libertad de los presos políticos y para que nos ayuden en la restitución de la democracia en Venezuela. Tras cumplirse 6 meses de la detención del diputado opositor Juan Requesens, su hermana Rafaela Requesens exigió su liberación. La razón, bueno, lo de siempre, no tienen ninguna evidencia, no tienen nada que pueda dar soporte del por qué secuestraron a Juan Requesens, y hoy el diputado Juan Requesens es inocente. Este régimen no tiene nada para mostrar en contra de él, sino la lucha que ha llevado durante años para lograr la libertad y la democracia de nuestro país. Su compañero de tolda, el legislador Tomás Guanipa, destaca que Juan representa el mejor ejemplo de lo que significa una dictadura. Que se resiste y que quiere permanecer en el poder a través del miedo y de la represión. Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió todo el peso de la ley a los llamados desestabilizadores de la Asamblea Nacional y a las personas que traicionen a la denominada Revolución Bolivariana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Generar confianza entre otras naciones es el desafío de la representante diplomática designada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para Guatemala. En entrevista con La Voz de América, María Teresa Romero dijo además que una prioridad es el diagnóstico de la migración venezolana localizada en Centroamérica. Después de que Juan Guaidó jurara para ejercer la presidencia encargada de Venezuela, la formulación de instrucciones diplomáticas encabezó el proyecto de gobierno hacia una eventual transición. Una de las que ha sido designada para representar a ese país en Latinoamérica es María Teresa Romero, quien sostuvo una entrevista con La Voz de América. Por supuesto, cada país tiene su especificidad y verá los problemas de ese país y la necesidad que hay de reforzar los vínculos comerciales, económicos, políticos, culturales entre Venezuela y esa nación en respectivo. Ya hay un diseño de política exterior y se trata fundamentalmente de posicionar a Venezuela otra vez como un país democrático en el mundo. María Teresa Romero es también internacionalista y expuso como parte de su misión diplomática en Guatemala la necesidad de ofrecer respuestas de cooperación hacia las naciones de Centroamérica afectadas por la crisis inmigratoria. Pues nosotros ayudaremos en la democratización de todo el istmo, en la necesidad de ver problemas conjuntos como bueno, la cantidad de comunidad de venezolanos que existen en todos los países centroamericanos. La representante diplomática estima que la ayuda humanitaria para Venezuela debe prolongarse más allá de la etapa que comprenda la transición. Por supuesto, nosotros necesitamos toda la ayuda de la comunidad internacional. Estamos en una situación muy precaria. Se están bloqueando, como ya vimos, la frontera para que no entre esa ayuda. María Teresa Romero espera que la Cancillería guatemalteca apruebe sus credenciales para iniciar sus funciones en ese país. José Pernalete, Voz de América, Miami. El gobierno ruso ha mostrado su apoyo total a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, en oposición a Estados Unidos y varias naciones de Europa, así como el Grupo de Lima. Es que el Kremlin quiere proteger sus intereses geopolíticos en Latinoamérica, afirman especialistas. En lo alto del Ministerio de Exteriores de Rusia todavía vemos el escudo de la Unión Soviética. Karl Marx vigila a los transeúntes del centro de Moscú y Vladimir Lenin domina tanto las vistas aéreas como las subterráneas. Pero esto es todo lo que queda del socialismo ruso, su caparazón. Por eso, para entender el apoyo del Kremlin a Nicolás Maduro, ya no valen los viejos conceptos ideológicos, aseguran los expertos. Putin posicionирует себя как
Putin se posiciona como un nacionalista de derechas. En Europa, Putin apoya a los radicales de derecha. En América Latina, apoya a la izquierda. La ideología principal ahora en Rusia es el antiamericanismo. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro han tenido sus daños colaterales aquí en Rusia, afectando al gigante Lukoil, que ha decidido congelar sus contratos con Petróleos de Venezuela. La economía de Venezuela no está en un buen momento y el negocio privado tiene miedo de ir allí, ya que no confían en la estabilidad del régimen. La crisis política y social venezolana ha expulsado a muchos ciudadanos fuera de sus fronteras, y aunque Rusia no es un destino común, hasta aquí llegó hace 7 años Rafael, donde ya ha reconstruido su vida. Rafael confía en que el cambio de gobierno se haga efectivo en Venezuela, pese a que su país de acogida, Rusia, apoya al régimen que le obligó a emigrar. El gobierno ruso no es lo mismo que el pueblo ruso. El gobierno ruso, por supuesto, tiene sus intereses. Rusia está pidiendo ahora al gobierno de Venezuela que inicie un diálogo político, con la esperanza de poner fin a la incertidumbre y poder así salvaguardar sus intereses. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia. Después de la pausa, legisladores condenan política inmigratoria de la Casa Blanca e incidentes en juicio al Chapo Guzmán. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. No se tienen cifras claras sobre la cantidad de niños migrantes separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos, reconocieron funcionarios de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos este jueves, aunque señalaron que la cifra superaría ampliamente a la anunciada por la administración, según legisladores. Casi 3.000 niños fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Es la cifra que dio inicialmente la administración Trump. Pero el pasado enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó un informe en el que aseguraba que el número real de menores separados había sido mucho mayor. Ahora, con los demócratas al frente de la Cámara de Representantes, su comisión de vigilancia llevó a cabo una audiencia para investigar a fondo esta cuestión. La limitada información sobre las separaciones se traduce en que nosotros no podemos reflejar el impacto real que tiene en los niños la separación familiar. Es más, la limitada información de las separaciones recientes impide que el Departamento de Salud y Servicios Humanos pueda contemplar las necesidades de los niños en las decisiones que toma. La subinspectora general del departamento reconoció que desconocen el número exacto de niños separados. Otro alto funcionario de ese mismo ente, el coronel Jonathan White, criticó la política impulsada por la administración Trump. No creo que la separación de niños de sus padres vaya en interés del menor, pero yo no participé en las discusiones sobre esta política. La secretaria de Seguridad Nacional discrepa.
Decir que estos niños y sus padres son tratados de manera inhumana no es cierto y es una falta de respeto hacia los trabajadores hombres y mujeres de la Oficina de Reubicación de Refugiados. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, antepuso la seguridad de los estadounidenses cuando le preguntaron por la separación familiar. Queremos proteger la frontera. Ha habido un número de individuos que han sido separados de manera permanente de sus familias debido a estas personas ilegales que cruzaron la frontera y mataron a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Salud y Servicios Humanos se comprometió a entregar este viernes nueva documentación a la Comisión para que el Congreso pueda seguir evaluando los hechos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Aún se desconoce cuándo podría darse un veredicto en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Este jueves tuvo lugar la cuarta jornada de deliberaciones en la que una persona fue detenida luego de provocar incidentes en la corte y tras constatarse que tenía causas pendientes con la justicia. Laura Sepúlveda nos amplía. Como René Javier Rivera Martínez, fue identificado el hombre que entró precisamente a la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn esta mañana para poder ingresar a la sala en la que se encuentra Joaquín Guzmán Loera, o precisamente en la que se adelanta el juicio en su contra. Pero el día de hoy, después de que él entrara, tuvo una especie de problema con los alguaciles debido a que se sentó en una zona en la que no está autorizado. Entonces los alguaciles le dijeron que debía retirarse y él respondió de forma agresiva, por lo que lo retiraron y de forma inmediata verificaron sus antecedentes. Allí descubrieron que él era buscado por las autoridades, entre ellos por la policía del estado de Nueva York. Se dice que enfrenta más de un delito y es precisamente lo que en este momento están tratando de establecer. Él será presentado en las próximas horas a las autoridades precisamente para responder por estos cargos. Por su parte, la defensa dice no tener conocimiento de quién es este hombre, al igual que Emma Coronel rechaza conocerlo. El día de hoy avanza la jornada número 4 de deliberaciones por parte de los jurados, quienes aún no llegan a una decisión de si Joaquín Guzmán Loera será declarado inocente o culpable de los 10 delitos de los que se le acusa. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Más de 3,6 millones de reproducciones en Netflix logró Roma, la película de Alfonso Cuarón en México. La cinta se convirtió en la obra en español más vista en la plataforma durante 28 días, informó la compañía. La popularidad de la película siguió al anuncio de las 10 nominaciones del largometraje a los Oscar. Un fósil de más de 140 millones de años hallado en la Patagonia Argentina podría desentrañar las claves sobre la evolución de los dinosaurios en todo el mundo. El fósil evidencia además la gran diversidad de dinosaurios que habitaron la región. Un estudio científico sobre el nuevo dinosaurio de cuello espinoso desenterrado en la Patagonia se publicó en la revista Scientific Reports. El fósil del Bajadasaurus pronuspinax se descubrió en 2013 y muestra puntas largas y delgadas que salen del cuello. Tiene una edad de 140 millones de años atrás y es muy interesante porque nos muestra parte de la historia de la evolución de los dinosaurios que es muy poco conocida. Los estratos de esa edad, digamos los sedimentos de 140 millones de años, son pocos y a nivel mundial. Y esta entonces es una ventana que nos muestra un poco más sobre la fauna de dinosaurios, neuquinos en este caso, pero que aportan al conocimiento global de los dinosaurios. Los investigadores afirman que las espinas se habrían cubierto con queratina, muy similar a la que se encuentra en los animales con cuernos modernos. Y que muestran a un dinosaurio nuevo, con características únicas, en donde encontramos gran parte del cráneo de este dinosaurio y unas vértebras del cuello que muestran unas espinas muy alargadas que apuntan hacia adelante, lo que le da un aspecto bastante interesante. Bajadasaurus pronuspinax fue un herbívoro y los investigadores creen que los picos se usaron para su defensa propia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los robots de servicio siguen ganando terreno en Europa. Ahora los propietarios de un novedoso café en Budapest utilizan la robótica para brindar a sus clientes una nueva experiencia. Estos robots pueden mantener una conversación. Siempre me siento bien, gracias. Contar chistes. ¿Qué dijo el oso koala durante la entrevista de trabajo? Tengo las koalaficaciones necesarias. Incluso bailar para los niños. Pepper cumple principalmente con el propósito de proporcionar entretenimiento en este entorno, pero por otra parte es un excelente robot para fines educativos, ya que puedes aprender todo tipo de técnicas de desarrollo que son excelentes para la educación. Otros robots son camareros, siguen caminos fijos para entregar pedidos de comida y bebida a los clientes, a pesar de los temores de que el aumento de la automatización y la inteligencia artificial le quiten empleo a los humanos. El propietario de la cafetería dice que los robots aún no están eliminando a nadie. Por el contrario, la fuerza laboral humana en realidad se ha duplicado. Ahora en realidad empleamos el doble de personas que antes, porque para operar de 16 a 20 robots desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, necesitamos especialistas en informática que trabajen en segundo plano. Los robots de servicio han estado ganando popularidad recientemente en Europa y han demostrado una variedad de habilidades que incluyen ayuda para enseñar nuevos idiomas a estudiantes en Finlandia o, en este caso, trabajar en la industria de restaurantes. Henry Llanos, Voz de América. Varias ciudades en China están celebrando el Festival de Primavera o el Año Nuevo Lunar Chino con atractivos festivales. En la ciudad de Lanzhou, las calles y los parques estuvieron adornados con luces decorativas y esculturas iluminadas. Les dejamos con las atractivas decoraciones que atraen a propios y extraños. Les informó Belén Mora.